Bien, nos habíamos quedado en esta posición, en donde las blancas acaban de retirar el alfil amenazado de A4 a la casilla B3, y en este momento las negras principalmente tienen a su disposición dos jugadas, o bien enrocar ya, que es bastante lógico, o la jugada de 6, que es la más habitual de todas. La jugada de 6, aparte de ser una jugada que posibilita el posterior desarrollo del alfil de C8, tiene como idea que el peón de E5 quede defendido para poder venir a A5 con el caballo y tratar de ganar la pareja de alfiles, como vamos a ver a continuación. Para eso, lógicamente, el peón de E5, como digo, debe de estar defendido por el peón de D6, puesto que si en este momento jugáramos caballo A5, el peón de E5 quedaría indefenso y las blancas podrían ganar dicho peón. Por lo tanto, D6 es una jugada muy normal, y ante la amenaza de ganar la pareja de alfiles con la jugada caballo A5, las blancas realizan el avance del peón C a C3, del que ya hemos hablado antes y hemos explicado las ideas que trae consigo esa jugada, que no es exclusivamente la de traer el alfil a C2, aunque en este momento es importante hacerla ya para tener esa casilla de retirada con el alfil. Bien, después de C3, la jugada más normal es el enroque corto de las negras, y ahora lo más habitual es la jugada H3. ¿Por qué hacer H3 en este momento? Pues bien, las blancas podrían avanzar ya su peón a D4. De hecho, es una jugada que se realiza y que se ve en la práctica con cierta frecuencia, pero después de la clavada con alfil G4, la clavada del caballo, que se presiona el caballo y detrás está la dama, se presiona el punto D4, que es el que está defendido por el caballo, aparte de por el peón. Y si el blanco decide avanzarlo para aliviar de alguna manera la presión sobre el punto D4, las negras podrían retirar el caballo, el alfil se retiraría y en algún momento vendrá el avance a C6 y las negras luchan en buenas condiciones por el centro con esta ruptura. Entonces, es por ello por lo que las blancas hacen la jugada H3. Pero podríamos preguntarnos por qué las negras no han clavado antes. Por ejemplo, en lugar de enroque, que hemos dicho ahora, ¿por qué no han realizado antes la jugada alfil G4? Antes de que las blancas avancen su peón a D4. Pues bien, normalmente la jugada alfil G4 debe hacerse cuando el peón ya está en D4, porque si no las blancas pueden dejar de jugar con D4 y buscar esquemas en los que el peón viene a D3 y el alfil es expulsado con la jugada H3, y bueno, en situaciones donde normalmente estará enrocado corto el negro, venir con el caballo, como digo, caballo D2, caballo F1, caballo G3, y el alfil de G6 queda bastante pasivo, puesto que choca con el centro de las blancas, que está muy bien protegido con el peón en D3. Vemos ahora la importancia de tener el peón en D3, y esta pieza apenas tiene efectividad en esta posición. Y quizá lo más normal incluso sería en este tipo de posiciones, en lugar de venir con el caballo a G3 directamente, el plan más agresivo por parte de las blancas y el más ambicioso es avanzar, es avanzar el peón G, expulsar al alfil, que tiene que retirarse a G6 desde donde, como antes comentábamos, choca con un muro, y trasladar el caballo hacia G3 y hacia F5. La idea de las blancas es que si en algún momento las negras capturan con alfil F5, capturarán a su vez con el peón de G, aunque en algunas posiciones puede ser interesante comer con el peón de E, pero lo temático es comer con el peón de G y tratar de atacar, de realizar un ataque al enroque de las negras usando la columna G. Más tarde, cuando se saque la dama y el alfil, probablemente doblar torre y presionar el enroque enemigo. Ese es, como digo, el plan más ambicioso
el plan más ambicioso de las blancas. Incluso si las negras no llegan a capturar, pueden tratar de forzar, poner una torre en G1 y forzar el cambio con el avance H4 y H5, esperando que en algún momento, bueno, obligando ya cuando el peón llegue a H5 a capturar en F5 y continuar con el mencionado ataque a través de la columna G. Pues bien, esto explica por qué las negras no deben realizar la jugada alfil G4 hasta que el peón no esté situado en D4. Por lo tanto, como decimos en esta posición, ya las negras han enrocado, han jugado H3 las blancas, ahora es el momento para, ahora sí, realizar el avance a D4 sin que exista la jugada alfil G4 de las negras. Y este es el momento que las negras suelen aprovechar para realizar la jugada caballo A5, que obliga a las blancas a situar su alfil en una casilla desde donde es menos efectivo. En C2 está claramente más pasivo que en B3. Y de este modo las negras pueden realizar ahora el avance del peón C, que es lo más normal en esta posición, y luchar por el centro. Este peón va a tener cierto control sobre la casilla D4, que es una casilla central y por lo tanto bastante importante. De todas maneras, como la casilla D4 está protegida por el peón de F3 y por el caballo de F3, las blancas pueden avanzar ya su peón a D4. Esta es una de las jugadas más normales. Y aunque hay diferentes posibilidades para las negras en este momento, en este vídeo estamos tratando de explicar las variantes principales, lo que más se ha jugado desde hace muchos años además, y es la jugada dama C7. La variante Chigorín de la apertura Ruy López, una de las más usadas en la práctica desde hace muchísimos años, como estamos indicando, y me gustaría explicar de manera un poco general algunos planes de cómo van a seguir jugando ambos jugadores a partir de este momento. Digamos que las blancas deberían de proseguir con el paso del caballo hacia el flanco de rey. El caballo de B1, que como hemos explicado ya, no se saca por C3, sino que su ruta habitual es D2, F1 y normalmente G3. A E3 va en algunas ocasiones, sobre todo en ocasiones donde las blancas deciden cambiar peones en el centro y luchar por la casilla D5, que será una buena casilla para el caballo si viene por E3 y se acaba situando en D5. Pero el plan más habitual en estos casos para el blanco suele ser tratar de cerrar el centro en algún momento con idea de realizar un ataque en el flanco de rey. Para realizar un ataque en el flanco de rey, lo ideal es que las negras no tengan ningún tipo de reacción en el centro. Hay una frase muy conocida que dice: contra un ataque en el flanco, una reacción en el centro. Eso es lo que trata de evitar el blanco, cerrando el centro de manera que no haya posible reacción de las negras, para después venir a realizar un ataque en el flanco de rey. Dentro de ese ataque en el flanco de rey nos encontramos con maniobras bastante típicas, como es caballo H2, que permite el paso de la dama hacia F3, por ejemplo, y un posible avance del peón F, una ruptura en F4, y además que pretende venir a G4 en algunos casos para colaborar en ese ataque en el flanco de rey. Como digo, esta es una de las maniobras típicas. También el caballo puede venir por G3, a veces se trata de usar la casilla F5, que tiene mucha importancia, no con este caballo porque podría capturar el alfil y esta estructura no siempre es buena, pero si viene el otro caballo y tenemos uno en G3 y otro en H4, a veces puede venir uno de los caballos a F5 y aunque nos cambiaran, al final nos quedaría un poderoso caballo en F5. Esas son algunas de las ideas, desde un punto de vista bastante básico, y del blanco. Y dentro de las ideas del negro, pues en ocasiones el negro quiere cambiar peones en el centro, en algún momento cambiar peones y realizar un avance liberador en D5, tratando de despejar el centro de peones. Eso suele ocurrir más tarde, en algún momento, si las blancas no cierran el centro.
Y también hay que apuntar una maniobra temática con el alfil, que es torre 8, alfil F8, G6 y alfil G7, una manera de que el rey esté más seguro y de que las piezas negras actúen de mejor manera. Y por supuesto en algún momento cambiar el caballo, que vuelva a C6 o a veces a B7, porque en A5 no hace mucho. Bueno, estas han sido algunas ideas de la apertura Ruy López y espero que os sirvan a todos los jugadores de nivel básico para mejorar y entender mejor esta apertura.